Hola, muy buenas a todos desde el canal de la experiencia. Hola, Mercedes. Hoy quiero presentaros el nuevo podcast del que vamos a hablar de ese personaje invisible, ese que todos llevamos dentro, el ego. Yo os diría que para mí el ego está bastante denostado. Está como que todos decimos ego como si nos estuvieran diciendo algo muy, muy, muy malo, ¿no? Pero tenemos que darle una pequeña vuelta. Eso es lo que yo os voy a invitar en este podcast. Os voy a hablar también de mi experiencia personal. Mercedes también nos va a contar muchas cosas que le han ocurrido a ella. Y para dar una pequeña pincelada antes de que empecemos, yo os quería decir que el ego lo que realmente le pasa es que lo que siente es miedo. Es como esa capa protectora que tenemos todos para que no salgamos un poco de la zona de confort. Incluso es esa vocecilla que está ahí con nosotros, que nos dice muchas cosas y que muchísimas veces tenemos que aprender a escucharlo, quizás para darle las gracias por el mensaje, pero no tanto para hacerle caso. Ese es el aprendizaje para mí que yo me llevo del ego. Que no tome el mando de nuestra vida, sería el mensaje que os puedo transmitir. Porque cuántas veces actuamos por orgullo o necesitamos la necesidad de que nos validen nuestras opiniones o tenemos miedo al rechazo. ¿O qué pasaría si aprendiésemos a ver el ego no como el enemigo, sino como el maestro? Vale, pues quiero que empecemos. Si te parece, Mercedes, cuéntanos o di qué es tu aprendizaje con el ego, cómo tú lo identificas. Bueno, muchísimas gracias, Gemma. Bueno, de verdad lo que tú estás diciendo, que el ego no nos domine, porque el ego no es tan mala persona como nos hacen creer o como nos han hecho visualizar. El ego, como hablábamos en la autoestima, es parte de nuestra personalidad. Nosotros tenemos que darnos cuenta o tenemos que saber que todos necesitamos un ego. Lo único es un ego en balance. El ego, igual que todo en la vida, en esta 3D tiene su dual, tiene su lado luminoso, su lado oscuro, y el asunto de este tema es reconocer cuando estoy en el ego del lado oscuro, que es el miedo, o reconocer cuando estoy en el ego del lado luz, que es el amor, que es la bondad, que es la alegría, que es la gratitud, que es la paz. Entonces, me gustaría saber, mi Gemma, que, ¿cómo vamos a enfocar este tema hoy? ¿Qué traes? Adelante, sorpréndenos. Mira, yo identifico o lo divido como en tres partes para que lo podamos entender un poquito mejor, ¿no? El ego como máscara, como ese personaje que hemos construido para ser aceptados. Pues al final somos fuertes, por ejemplo, en mi caso, la que siempre puede, la que es perfecta en el trabajo, la que es perfecta como madre. ¿Realmente es eso cierto? ¿Podemos alcanzar una perfección que nos lleva a un nivel de autoexigencia tan alto? ¿Realmente eso es lo que buscamos como experiencia de vida? ¿O nos trae paz, alegría, todo lo que nos estabas explicando tú? Luego otra parte del ego nos trabaja o actúa como si fuese un muro que nos hace separar realmente de los demás, hace que las relaciones se empobrezcan realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos llevar la razón o quedar por encima o controlar las cosas, controlarlo todo, ¿no? Y eso es como el ego que actúa de barrera o de muro. Y también el ego y la parte que nos hace reaccionar, que nos hace ser muy viscerales, que como que saltamos en automático ante ciertas cosas. En lugar de vivir, pues nos han hecho un comentario y bueno, que puedo aprender, por ejemplo, de esta crítica o del rechazo o de la frustración, lo vivimos como si fuese un ataque personal. Y entonces reaccionamos a medida de lo que nos están contando. Y esas tres partes cuando las identificamos, cuando las podemos observar. Acordaros que en otros capítulos hemos hablado de la parte de ser el observador
de lo que está sucediendo, incluso de ti mismo, y como poderse extrapolar fuera, ¿no? ¿Para qué? Para ver lo que está ocurriendo y saber que esa vocecita, esa reacción, ese muro, lo podemos modelar, lo podemos llevar a un terreno mucho más productivo. No en el sentido de, bueno, como me han hecho daño, yo hago daño, por ejemplo, se la devuelvo, sino en el sentido de voy a aprender de esta experiencia y voy a ver que, sobre todo cuando identifiquemos claramente el miedo del que estamos hablando, cómo podemos transformarlo para llevarnos a una acción que ya tomemos decisiones desde el amor y no desde el miedo. Yo, por ejemplo, lo identifico así. En tu caso, por ejemplo, Mercedes, ¿cómo te diste cuenta de que estabas actuando desde el ego? ¿En qué momento lo has observado? Bueno, fíjate que esto es muy curioso porque hace 2 años empecé a darme cuenta de que mi ego estaba muy alto, es lo que llaman el alter ego, ¿no? El ego alterado. ¿Por qué me di cuenta? Muy buena la pregunta para acá, para el público, para que nos vayamos al observarnos, podemos irnos dando cuenta, es de la única manera. Yo ya estaba observándome mis comportamientos, mi reactividad, mi manera de defender mis puntos de vista, mi manera de atacar a los demás, mi forma de no ser capaz de escuchar a los demás. Entonces me di cuenta que era muy carente de compasión, que era muy juzgadora, muy crítica, porque yo venía de este ambiente, ¿vale? Entonces, como tú decías, en la autoestima, casi todas nuestras historias empiezan en nuestra niñez, pero como ya ahora somos responsables o nos estamos haciendo responsables o vamos a empezar a responsabilizarnos, es importante ir observando en qué lado estoy. Si mi ego está en el lado oscuro, me doy cuenta soy reactiva, llego a ser violenta, me victimizo, culpo a los demás. Si no encuentro a quién culpar, siempre estoy buscando culpables, que el gobierno, que Dios, lo que sea. Nunca miro hacia adentro por lo mismo, porque no lo sabía, o por lo mismo, porque tengo mucho miedo. Realmente cuando yo me descubrí que mi ego estaba muy alterado, sentí mucho miedo, sentí mucha culpa, sentí mucha vergüenza, porque esto eran años, años. Yo creyéndome siempre la buena, la pobrecita, la que todo lo hago bien y todo me sale mal. Y en ese observarme me di cuenta que esa victimización era la que me había venido arrastrando casi por toda mi vida, a tener malas relaciones, a no tener paz mental, porque fue lo que más cuenta me di, de que no había esa paz mental que uno tanto añora, que uno tanto anhela. De hecho, como hijos de Dios, todos tenemos ese deseo de vivir en paz mental. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo llega uno a ese nivel? ¿Cómo puede uno tener paz mental? Porque pues yo hacía todo lo que supuestamente uno hace, ¿no? Orar, cantar, ir a los servicios en las iglesias, servir, bueno, todo lo que uno más se imagina en el mundo de afuera, ¿no? En el mundo, en la fisicalidad. Pero en el mundo interno, yo aún no empezaba a trabajar. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta, esto fue a raíz de un video que recomendaba leer El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank y me lo leí. Dios mío, yo lloré tanto, me descubrí tanto, me di cuenta de que yo podía pasar de ese ego oscuro alterado al ego de luz, al ego, lo que tú acabas de decir, a ese ego donde estamos disfrutando, donde estamos gozando, donde lo que estamos haciendo sale de un lado del amor. Entonces, con todo esto he aprendido a reconocerme. Ya sé que cuando mi ego está alterado, lo que mejor puedo hacer es escuchar, porque cuando uno no sabe escuchar es porque uno está muy manejado por el ego. Y entonces cuando uno defiende sus puntos de vista. Entonces, al irme dando cuenta de todo esto, empecé mucho a hacer más silencio. Afortunadamente empecé a estudiar yoga, eso me ha servido muchísimo. Empecé a entrar mucho en mí, a meditar mucho. A mí me gusta mucho ir a la naturaleza, a encontrarme conmigo misma, a hablar con Dios. Y eso, de una manera muy lúdica, de una manera muy amorosa, lo va llevando a uno a su interior y uno empieza a ver sus zonas erróneas, que es otro libro que también le recomiendo de Wayne Dyer, es mi maestro de maestros. El libro Tus zonas erróneas también me transformó muchísimo. Cuando uno empieza a ver esas zonas erróneas, ya uno ya no las ve desde el miedo, ya no las ve desde la culpa, ya no se ataca a uno mismo, porque uno sabe que uno simplemente estaba así porque uno no tenía el nivel de conciencia que tengo hoy en día. Entonces, al irme dando cuenta
de esa reactividad y de de todo ese aderezo que yo le ponía a cada relación, a cada conversación, de la manera como me iba desarrollando. Y al hacerle un pare me di cuenta que lo puedo transformar. Como todo lo que hablamos aquí es un proceso del que nos tenemos que hacer conscientes, del que después de hacernos conscientes nos tenemos que hacer responsables y, ¿por qué no?, empezar a buscar material que vaya acorde con nuestro modo de ser, con nuestra personalidad, algo que resuene con nosotros, que nos ayude a ir liberando esa parte que tenemos reprimida, porque realmente el ego es eso, Gema. El ego es esa parte que tenemos reprimida por miedo a que se manifieste, lo que llamamos la sombra, la oscuridad, ¿no? Entonces, cuando la reconocemos, nos damos cuenta que no es tan tremenda, ni tan mala, ni tan nada. Era simplemente la máscara, lo que hablaste, la máscara que necesitamos ponernos para poder pues estar como acoplados a la sociedad o a las multitudes o a donde queremos pues caer bien, nos ponemos esa máscara, pero realmente eso no somos nosotros. El ego realmente lo que nos invita es a buscar una vida en balance. Es que fíjate, Mercedes, que escuchándote hablar, es como que el ego tiene miedo a no ser suficiente. Y yo ya he llegado a la conclusión, con el paso de muchísimos años también, de muchas lecturas, que solo cuando soltamos el ego aparece nuestra verdadera grandeza, aparece quiénes somos, actuamos desde nuestro ser. Ya no actuamos por el qué dirán, por quedar bien, por miedo o por cualquier otra cosa que nos esté pasando por la cabeza, sino que al contrario, ¿no? Es como que aprendemos a ser nosotros mismos. No tengo otra palabra para definirlo más claramente. De hecho, ¿qué personaje, Mercedes, creaste tú para sobrevivir? Bueno, yo creé un personaje tan agresivo, Gema, que me Ay, desconozco ahora. Me desconozco ahora. Yo era full reactiva. A mí no me podían decir nada porque yo todo me lo tomaba personal. Yo todo pensaba que el mundo entero estaba en contra mía. Yo todo lo pensaba que ¿por qué yo? Y cuando en ese entonces también me llega el libro, es que hay una cosa bien curiosa en esto, Gemma. A la medida que nos vamos haciendo conscientes de todos estos procesos, empiezan a aparecer los maestros. A mí me llegó un maestrazo que se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, que también lo recomiendo. Tenemos una charla con Johnny de este libro explicando los cuatro acuerdos. Cuando me llegó este maestrazo de los cuatro acuerdos, Dios mío, yo no paraba de leerlo. Yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Yo estaba entrando a una tierra nueva, honestamente. Yo estaba entrando a una tierra maravillosa. Yo empecé a descubrirme leyendo este libro de una manera tan impresionante. Me di cuenta que realmente ese personaje que yo actuaba en toda parte, violento, segura de mí misma, prepotente, no era nada que ver con mi esencia, no era nada que ver con lo que realmente hay en mi centro. Entonces empecé a ponerlo en práctica. Yo siempre les digo, cualquier libro que leamos, que sea de crecimiento personal o espiritual o lo que sea, por favor, pongámoslo en práctica, porque si no lo ponemos en práctica, tenemos mucho conocimiento, pero sabiduría no mucha. Y yo al poner en práctica esto de los cuatro acuerdos, al empezar a buscar mi impecabilidad, mucha gente confunde la impecabilidad que habla don Miguel Ruiz con ser perfectos. Y eso está lejísimo de lo que dice don Miguel Ruiz de la impecabilidad. La impecabilidad en lo que dice don Miguel Ruiz es aceptarte tal y como tú eres. Ya ves, es totalmente diferente. Me empecé a reconocer que yo era bastante mentirosa, que yo era bastante violenta, lo cosa que yo antes decía que eso no era yo, cuando me lo hacían ver. Yo decía, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy violenta y estaba, pero ya a un nivel que ya no escuchaba, ni oía, ni entendía. Ya no me escuchaba ni a mí misma. Entonces empecé a ser impecable, estoy trabajando en eso mucho, empecé a darme cuenta, bueno, esto lo puedo corregir, bueno, puedo ser una mejor versión, bueno, puedo irme quitando la máscara en la medida en que me lo vaya entendiendo, porque todos estos procesos es leer nuestro libro interno. Podemos leer muchos libros afuera, pero tenemos que ir también leyendo nuestro libro interno. Entonces, la medida que yo he ido abriendo cada página de mi libro interior, que está en mi mente, que está en mi corazón, voy encontrando mi lado oscuro, pero también voy encontrando mi lado bonito. No nos sorprendamos que cuando empecemos a descubrirnos y a leer nuestro libro interno y a querer conquistarnos, ese ego, a querer conquistarlo de la manera amorosa, vamos a encontrar muchas más cosas bonitas de las cosas feas de las con las que nos habíamos limitado o con la que la gente nos había dicho que éramos lo peor, que no valíamos, que no servíamos, porque esto yo sé que lo dijeron mucho tiempo
tiempo, sobre todo en mi generación, ¿no? Entonces, todo eso, yo me empecé a dar cuenta que eso nada que ver, que eso no era yo. O sea, que yo tenía una capacidad de amar increíble, que yo tenía una capacidad de dar tantas cosas, tanto materiales como espirituales, como amorosas. O sea, yo me empecé a descubrir y hasta me empecé a sorprender, te digo honestamente, Gemma, me empecé a sorprender de que dentro de mí vive un ser maravilloso. Qué bueno todo lo que estás contando. Además, es que coincido contigo porque, o bueno, no sé, yo lo interpreto así, Mercedes, igual tú lo vives de otra manera, ¿no? Pero el ego en realidad no se elimina, es que se integra, porque la clave es darnos cuenta de cuándo actúa, aprender a escuchar a nuestro ser esencial que en realidad, en esencia, es creativo, es humilde, es compasivo. Entonces es cuando tú puedes hacer eso que nace de dentro por los demás o incluso para ti misma, pero desde otra actitud. Incluso, ¿no? ¿no? No esperando ser ese, como tú decías antes, no esperando ser perfectos, que ni mucho menos es lo que necesitamos. Necesitamos ir creciendo, pero al mismo tiempo, cuando ya somos conscientes, lo que nos acabas de explicar, me parece magistral, de verdad. Una experiencia muy buena, sobre todo porque te has podido dar cuenta, has podido reconocer al personaje y decir, esta no soy yo, ¿no? Es observar al ego sin juzgarlo. Y ya cuando vamos avanzando y nos vamos dando cuenta, convertir al ego en nuestro aliado, usar esa energía para superarnos, pero no desde la comparación, sobre todo con otros, porque el ego le encanta eso de compararnos unos a otros, de no, yo llevo razón o no, yo soy mejor, o al revés. Hay veces que el ego te dice, no, es que los otros son los que saben, son los que pueden, son. Por ejemplo, yo reconozco que esa parte en mí siempre ha estado, porque siempre he visto como que los demás estaban muchísimo más preparados que yo y quién era yo para ponerme pues, por ejemplo, para abrir un canal de YouTube o para hablar con Mercedes de temas que llevo años leyendo, poniendo en práctica, acertando, equivocándome, pero a la par dices, pero si es que hay gente tan preparada, que habla tan bonito, que lo hacen tan bien. Bueno, pues eso también es ego. Lo único es que en este caso es un ego basado en el miedo, pero limitante, ¿no? Ujú. Bueno, actuar desde la esencia, qué importante. Me parece que has dado ahí en el clavo porque es que simplemente somos. De hecho, ¿podrías decirnos cómo te sientes cuando actúas desde tu ser más auténtico? O, por ejemplo, cómo soltar el ego. ¿Qué te produjo en tu vida? ¿Qué más cosas obtuviste al soltar el ego? O no sé si te nace contarnos qué prácticas te ayudan a bajar el volumen del ego. Bueno, realmente como dije, hasta que no nos damos cuenta, no sabemos de qué lado del ego estamos, porque uno realmente sí de verdad en el camino uno va a encontrar unas personas tan bonitas que a mí me nace imitarlas, no por comparación, no porque no gustara de mí, sino que yo decía, ¿cómo estas personas pueden manejar como un modo tan bonito? Pongo un ejemplo, mi jefe que tuve de recursos humanos en la casa de Nueva Visión, ella tiene un modo tan bonito, pero es tan auténtica, o sea que no está bonito porque está trabajando. Uno a la hora que llega, uno la encuentra así. Un día nos llevaron así como de sorpresa, pues a una reunión con los pacientes y ella no sabía ni siquiera que nosotros íbamos a llegar. Ella estaba en zapaticos así como de pijama, ya estaba. Y ella lo recibía a uno con esa misma alegría como cuando está en la oficina sentada así como la ejecutiva, ¿no? Porque eso es parte de nuestro trabajo también, aprender a, como decía, a recibir esas visitas que llamamos sorpresa, ¿no? Yo eso no lo sabía. Y ella estaba en su mismo modo, en su misma gratitud, en su misma alegría. Entonces yo decía, estas cosas yo las quiero para mí. Tú sabes que esto me pasó reciente, ¿no? Yo decía, esto también lo quiero para mí, porque a mí me gusta mucho no compararme, Gemma, para que de pronto la gente no se vaya a confundir. Me gusta mucho como mirar personas que me ejemplaricen. ¿Vale? Porque como ya me había cansado de ver las personas mal ejemplo, porque de esas estábamos rodeados,
Entonces yo ya quería mirar gente que me ejemplarizara. Yo, o sea, lo que decía en el video de la autoestima, ¿no? Gallinas o águilas. No hay nada de malo ser gallinas. ¿Para qué vamos a negarlo? Las gallinas nos dan alimentos y todo eso. Pero ya llega un momento en que uno quiere salir de esa zona de confort y quiere elevarse. Entonces yo quería juntarme con águilas. Entonces, porque yo quería ser un águila. Y yo decía, empecé a mirar tantas personas tan bonitas, entre esos a un Mario Alonso Puy, a un Robert Martínez, bueno, a un montón de personajes que saben todo lo que saben y tienen esa capacidad de hablar desde el amor, desde la autenticidad, no les importa si se equivocan, o sea, ellos son auténticos, ellos, entonces, cuando uno ve personas, y sobre todo si uno las ve de cerca, así como te digo, mi jefe de recursos humanos, que es la referencia más exacta que se me viene ahora, uno dice, sí, si ellos pueden, yo también puedo. Ya no desde la competencia, porque cuando estamos en competencia estamos en ego, ya no desde el miedo, ya no desde que me estoy juzgando porque no soy todavía tan buena persona, no. Era aceptando mis falencias, pero queriendo mejorarlas, porque es lo que se trata este juego, Gemma, cuando lo vamos entendiendo, ser cada día nuestra mejor versión. No es más, si nosotros realmente estamos comprometidos con un cambio y queremos llegar a lo que usted dice tan grandiosamente que me encanta, modo Dios, si nosotros queremos diosar, Neville Goddard lo conjuga, Neville Goddard para los que quieran buscar material de Neville Goddard en YouTube, Neville Goddard dice cuando estamos diosando. Entonces, cuando estamos diosando o cuando uno ve a una persona diosando, que uno todavía no está diosando, yo sentía esas ganas de poder hacerlo. Y yo sabía ya parte del camino que era trabajo interior, porque yo ya venía trabajando, como te dije, yo ya venía trabajando con mi mundo interior, pero como que no le encontraba. Pero no nos preocupemos, que en ese trabajar interior, aunque todavía no veamos todo, no veamos todo, como dice don Miguel Ruiz, todavía estamos cubiertos por el espejo humeante, es como si el espejo se hubiera llenado de neblina, el espejo en el baño cuando ponemos el agua muy calientica se nos pone nublado, así están nuestros ojos todavía. Pero a la medida que vayamos buscando material, leyendo libros, hablando con personas que nos ejemplaricen, ya desde el respeto hacia nosotros mismos, porque por eso fue que primero hablamos de la autoestima, para poder entender que cuando me empiezo a respetar y me empiezo a aceptar a mí misma, yo puedo empezar a corregir, ahora ya, aquí como estamos hablando, el ego, ¿no? Puedo empezar a corregir mi ego alterado. Ese es el camino más largo, pero es más fácil y más directo. ¿Por qué? Porque mientras que yo siga ocultando mi oscuridad, no me voy a poder encontrar, porque lo primero que tengo que aprender es a honrarme. Cuando yo me honro a mí misma tal y como estoy, eso se llama aceptación. Y cuando ya me acepto y cuando ya digo, bueno, ya estoy viendo todo lo que hay en mí que lo quiero cambiar, eso se llama rendición. Y lo que iba a decir era esto, que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. El maestro puede ser un video, o un seminario, una conferencia que paguemos y vayamos, o un libro, o una persona, buena persona que se nos presenta en el camino. O sea, Dios trabaja completamente diferente a como nosotros trabajamos en el plano 3D. Dios trabaja de una manera tan hermosa que inclusive nuestras oraciones, aunque son escuchadas, a veces nos sorprende multiplicado a millares aquello que nosotros estamos pidiendo. Lo digo desde mi experiencia, porque yo ya le estaba pidiendo a Dios que me ayudara a nivelar esa impulsividad, esa reactividad, esa violencia que yo no me presentaba violenta ante la gente, ¿no? Pero mi mente era muy violenta. Yo en mi mente, yo estaba muy enojada, yo estaba muy, como muy abatida porque no encontraba el camino, pero yo ya le estaba pidiendo a Dios esa sabiduría. Y de repente todo empezó a florecer, a florecer, a florecer, que me sentí valiente y por eso te invité a abrir este canal en el YouTube. Qué bueno. Además, fíjate que una de las frases que has dicho, lo de cuando el alumno está preparado, parece el maestro. Qué gran verdad es, ¿eh? Para mí, qué decirte, este canal, por supuesto, ya lo he contado muchas veces, pero fíjate también, en mi caso, que soy madre de tres niños, por si no lo he dicho en otros canales, tengo tres hijos y son mis grandes maestros. En el tema del ego en concreto, es que fue como muy el darme cuenta, a ver, cómo quieres ser la madre presente, quieres estar ahí para ellos, verles crecer, participar activamente también de todo lo que es su proceso de aprendizaje, de evolución como ser humano. Pero a la par, quería ser la profesional perfecta. Quería estar con mis pacientes al 100%, 24/7. Vamos, que yo dejaba de trabajar, pero me llevaba en la cabeza la bata blanca, como yo digo, me la llevaba a casa. ¿Y cómo son los niños en este caso?
cuando un día te miran, te observan y te dicen, mamá, si tú siempre estás con el móvil o estás con el ordenador o estás leyendo cosas de nutrición y si no estás muy cansada, ¿tú cuándo vives? ¿Tú cuándo? No sé, claro, es que te hacen preguntas, ¿no? Con esos ojos, yo siempre digo que los niños tienen unos ojos especiales, porque son verdad, en esencia. Es que ellos lo que ven te lo manifiestan. Y claro, es ahí cuando dices, caramba, es que no puede ser que tengas ese nivel de autoexigencia, es cuando te das cuenta que detrás de todo eso lo que hay es miedo a fallar, es Ujú, miedo a no ser suficiente, a que los demás piensen que en tal cosa no estuviste al 10, ¿no? Es esa, como una especie de capa de heroína, no sé si nos sucede a todas las mujeres, pero a veces la llevamos que cuando te quitas y dices, no, no, que no se trata de esto, la vida se trata de aprender, de ser impecable, lo que acabas de decir, de ser cada vez tu mejor versión, de observarse, pero de mirarse al mismo tiempo con cariño y con la capacidad de poder aprender de todas las situaciones que nos van ocurriendo. Y es que eso te cambia el paradigma por completo, te cambia la visión, te cambia la manera que caminas en la vida, que te tratas a ti misma, porque es que hasta que no haces ese trabajo interior, no ocurre el que puedas tratar a los demás de otra manera, mucho más suave, que como tú dices, ¿no? Porque hay veces que no somos agresivos por educación, ¿vale? Pero mentalmente a lo mejor estamos en modo de, madre mía, pues se podía estar callado, que metedura de pata o cualquier otra cosa, no sé, ¿no? Porque además nosotros tenemos tendencia como seres humanos a que tu verdad es como que tiene que ser la verdad absoluta. ujú, Y eso también es una parte que tenemos que observar, que el ego nos lleva a ese punto. El ego que tiene miedo, el malentendido, el que no te deja avanzar, ¿no? El que te dice, no, no, es que tú llevas la razón absoluta y los demás, por supuesto, pues están equivocados, ¿no? Y en este proceso, perdón, lo que yo fui aprendiendo es a bajarle el volumen al ego, que es otra manera de decir que al ego no le vamos a dejar, no le vamos como apartar de nuestra vida, porque realmente pienso yo que a día de hoy no es posible, pero sí que con amor vamos a llevarlos a nuestro terreno. Por ejemplo, haciéndonos preguntas de qué necesito yo, qué me hace bien, qué me hace feliz. Porque primero tenemos que empezar por nosotros. Para poder dárselos a los demás, lo tienes que integrar dentro de ti. Tienes que hacer primero el trabajo. Por eso es tan importante lo que nos ha dicho Mercedes antes. Es decir, no es solo saber, no es solo conectar con una información. Puede ser de un vídeo como el que estamos haciendo nosotros de YouTube, puede ser de una lectura, puede ser de una persona. El mensaje nos va a llegar, pero, ¿qué hacemos con ese mensaje? ¿Actuamos? ¿Lo ponemos en práctica cuando sentimos que es coherente con nosotros? ¿O lo dejamos ahí en el cajón de las cosas aprendidas? Porque al final, si no nos ponemos en movimiento, si no hacemos cambio en nuestras vidas, realmente todo sucede de la misma manera que hemos aprendido desde pequeños. Que al fin y al cabo, el ego es experto en eso, en llevar a años contándonos una misma cosa, para que tú de alguna forma no te atrevas ni a ponerlo en duda. Y es a partir de, bueno, pues de ir teniendo experiencias en la vida, en realidad, cómo vamos aprendiendo y cómo vamos cambiando esas perspectivas. Como yo a veces digo, es que la Gema de hace 20 años pensaba de una manera. Afortunadamente, que la de hoy va pensando de otra. Es más, que hay veces que te dicen, caramba, pero tú no pensabas así, ¿no? Vamos a poner un supuesto, un amigo o un familiar. Y tú dices, sí, efectivamente he cambiado. Digo, pero es más. A lo mejor dentro de 20 años pienso otra cosa. Así que no te preocupes que esto está en proceso de cambio.
Y es así, yo creo, como tenemos que ir viéndolo. De hecho, ya cuando lo empiezas a practicar y lo empiezas a ver desde este punto, incluso ya no es algo tan duro, tan tenso, ya no tenemos esas Ujú. conversaciones tan rígidas. De repente aprendes a ser tolerante, a ser mucho más flexible con la opinión de los demás, a ya no decir frases del tipo, no, porque esto es tal cual, o como yo lo veo, o estás equivocado, sino, bueno, pues yo lo veo de este otro modo, por si te sirve, o bueno, no sé, muchas frases que podemos emplear para que el ego baje ese volumen que nos tiene ahí tan alto que muchas veces no nos deja salir la parte de nuestra esencia, la parte que es de verdad, que no la tienes que procesar, que te sale innata de alguna manera, ¿no? Pues fíjate, Gemma, que en esta parte que has dicho de los niños, hay una cosa bien bonita que yo descubrí. ¿Por qué los niños pueden, como a mí me encantan todas las expresiones que usted dice de sus hijos, por qué los niños te piden que les hables con los ojos y te piden que vives? Porque los niños todavía no han sido atacados por el ego distorsionado. Entonces los niños son auténticos. A los niños, de los niños que van a saber de caer bien, de hacer el trabajo bien, de hacer la tarea bien. A los niños los adoctrinan en la escuela, donde los meten a competencia, quién es el más inteligente, quién es el que más sabe. Y ahí es donde al niño, después de 7 años, se le empieza a desarrollar el ego alterado. Y vaya, porque los niños a los 13 años y las niñas a los 12 años es otro momento en la vida donde hay un cambio psíquico, donde reciben más parte de conectividad con lo divino, con el alma, y si el niño ha sido violentado, maltratado, él recibe esa alma, él recibe esa luz, él recibe esa nueva porción, pero como ya viene con patrones dañinos, esa parte luminosa que nos entra, en vez de adherirse a la parte luminosa, se adhiere a la parte oscura y la seguimos marchitando. Por eso es tan importante que nosotros, como padres de familia, al igual que tú, Gema, yo también tengo 3 maravillosos hijos, 2 hijas divinas, un hijo divino, ahora soy abuela, cuidadosos de que en la escuela no nos llenen a los niños de competencia, de quién es el mejor, porque pueden hacer rivales hasta entre hermanos. Yo me he dado cuenta que la gente, los niños que van a la escuela, hermanitos, hermanitas, se sienten mejor que su hermanito porque su hermanito no sacó la nota que ella. Entonces, eso es lo que realmente nos lleva a nosotros a rivalizar con nosotros mismos. Ese mundo, y más cuando entramos al mundo laboral, el mundo de la competencia. Por ejemplo, yo trabajaba en Barranquilla en mercado y ventas, donde le daban el premio al mejor, donde el que más vendiera esto le daban esto. Y pues imagínate, ¿a quién desafiaron? A este ego alterado. Entonces yo barría con los premios. Obviamente, yo lo hacía de una manera sana. Yo siempre fui, en este sentido, he sido muy sana, pero uno veía gente que no tenía esta capacidad de ser sano, sino que eran capaces de pisotear a otro vendedor por la competencia, porque el ego se alteró, se distorsionó completamente y empezamos es solo a vivir bajo el ego alterado. Entonces, los niños a mí me ejemplarizan un montón. Mis hijas también fueron mis grandes maestras. Mis hijas me decían frases que nunca nadie me había dicho y que me hacían campanear a mí la cabeza así como... "Oh". Y yo me quedaba quieta y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que me quiere decir mi hija? Pero yo trataba de entenderlo hasta que lo entendía. Mientras que yo tuve mis hijas, a mí el ego se me bajó mucho, pero como ya mis hijos crecieron y me tuve que volver a enfrentar a la vida nuevamente y todo ese cuento sin maestros, entonces otra vez el ego empezó o pues ya venía, ¿no? Quizás se había aplacado unos días o unos años, pero el ego ya venía bastante alterado. Entonces, cuando uno empieza a tratar con los niños, ay Dios mío. Definitivamente el alma se le ennoblece, a uno el alma se le endulza, a uno el alma se le llena de vida. Entonces es bien bonito eso que has tocado de tus hijos, que siempre me encanta cómo lo narras. Esos hijos, esos niños, esas niñitas que están dentro de nosotros también, Emma, están dentro de nosotros. Por eso es que tenemos que contactar esa niña interior, nuestra alma, para poder saber lo que dijiste, que es bien importante, qué me gusta, qué me hace feliz, qué quiero y poderlo complacer para poder ir dejando que el ego que está en el lado oscuro se vaya iluminando, porque es que eso es lo que vamos a hacer, no es más. No es que, como dijiste, no nos vamos a deshacer del ego, nada, no. Simplemente lo tenemos que iluminar, esa partecita que le falta, para que deje la bravura, la agresividad, el victimismo, para que deje el enojo, todas esas cosas, porque realmente una persona con estas características, y lo digo por mi experiencia propia, una persona con todas estas características negativas es porque ha sido privada de la libertad de hablar, porque ha sido
privada de la libertad de expresarse, porque ha sido privada de un helado, aunque yo sé que los padres a uno no le negaron un helado porque fueran malos, simplemente era porque no había el dinero. Pero si uno creció con todas esas frustraciones, ya ahorita como adultos podemos ir a decir, quizás yo en ese mismo momento estaba complaciendo a mi niña interior. ¿Por qué? Porque yo ya estaba trabajando en mi ego alterado y yo ya le estaba dando cosas a esa niña que le gustan, cosas que me hacen sentir bien, como por ejemplo estar hablando aquí con ustedes, o una reunión con la familia de la experiencia, o una reunión con mi familia. O sea que ya uno se siente realmente parte, ya uno no va simplemente como todo asustado a mirar si en el círculo lo aceptan o lo rechazan, ya a uno se le va yendo todo eso, porque esa alma de niño vuelve a revivir en nosotros, esa alma de niña, y empezamos a vivir con un ego balanceado. Fíjate que totalmente de acuerdo. Además, voy a hacer una cita de Mario Alonso Puig, en la cual nos dice que cuando soltamos el ego descubrimos un nivel de inteligencia y creatividad que ni siquiera sabíamos que teníamos. O sea que fíjate qué bueno cómo lo has expresado con el ejemplo del helado también y cómo lo sentiste. De hecho, el ego, así para frases para que reflexionemos, el ego se activa con la herida, con la frustración que nos has hablado antes, ¿no? Y el ser actúa desde la presencia. Si en vez de luchar contra el ego lo abrazamos con amor y conciencia, ¿qué pasaría? Hagámonos esta pregunta. Si todavía no has empezado a hacer este trabajo, te invito a que reflexiones también sobre qué pasaría si tomo otras acciones. Lo ha dicho Mercedes, lo hemos dicho en todo lo que hemos hablado. No se trata de matar al ego, sino de observarlo y elegir no seguirlo. Así que bueno, si nos estás escuchando, si te ha gustado, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por apoyarnos. Por favor, dale tu like o suscríbete si no lo has hecho. Recuerda que esto no va de cambiar de golpe, va de mirar desde dentro, desde nuestra honestidad, de hablar con este personaje que nos ayudó a sobrevivir y empezar a vivir desde lo que somos de verdad, desde nuestra esencia. Les voy a dar unos últimos premios aquí para, como siempre hago a la final, para los que estén interesados. Gracias. Namaste. Muchas gracias.